¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre cómo afecta la intervención de del Banco Central en el mercado financiero. Antes de analizar la imagen que tenemos presente, vamos a hablar un poco de historia. En 1944 se hace el Tratado de Bretton Woods, en donde al finalizar la Segunda Guerra Mundial se hace o se establece políticas monetarias mundiales, donde se establece que el dólar va a reemplazar a la libra esterlina como moneda mundial. ¿Ya? Para esto, el dólar está respaldado por el oro. Quiere decir que todos los países aliados le dan sus reservas de oro al Banco Central de Estados Unidos, y el banco y lo de Estados Unidos o el Banco Central les da a ellos dólares estadounidenses como reserva monetaria. ¿Qué es lo que pasa? Este acuerdo llega hasta 1970. ¿Por qué llega hasta esas fechas? Porque Estados Unidos de la década de 60 a la década de los 70 comenzó a, a tener gastos más elevados, y que los países que pusieron ahí sus reservas de oro comenzaron a ver que Estados Unidos comenzaba a gastar más de lo que dice que tenía de reservas de oro, porque el dólar ya no estaba respaldado por el oro, porque el dólar que estaba en el mercado sobrepasaba a la reserva de oro que tenía. ¿Y en qué se iba estos gastos? Pues se iban en guerra. Tenemos la guerra de Vietnam, tenemos los programas espaciales. Entonces Francia, el primer país que se dio cuenta de esto, comenzó a retirar sus reservas de oro, y los demás países lo siguieron. Para ese año, para 1970 o 71, el presidente Nixon hizo, hizo un programa de protección contra el dólar, diciendo que desde ese momento para acá el dólar ya no estaba respaldado por el oro. ¿Qué pasa con esto? Esto da carta libre al Banco Central a poder hacer política monetaria como ellos quieran. Como vemos en la imagen, la línea celeste son los tipos de interés y la línea roja es el Standard Poor's histórico. ¿Ok? Este es el gráfico histórico. Entonces vemos que justo cuando Estados Unidos se deslinda del patrón oro, obviamente teniendo muchos gastos, comienza una inflación, y para detener esta inflación comienzan los tipos de interés a elevarse, y el tipo de interés llegó hasta el 15%. ¿Qué pasó de aquí en adelante? Que Estados Unidos sin reservas de oro, sin nada, comienza a poder manipular el dinero con tipos de interés. Entonces comienzan a bajar los tipos de interés artificialmente, y al mismo rato comienza a elevar pues el índice Standard Poor's, como vemos en la imagen. Mientras el tipo de interés baja, el mercado del Standard Poor's comienza a subir y provocando máximos históricos. En esta imagen es la misma de arriba, solamente que en un enfoque más concentrado en los años 80 hacia acá, en donde la línea negra es el tipo de interés y la línea celeste es del Standard Poor's, donde entre más baja la línea de interés, más sube el, el Standard Poor's. ¿Ok? En esta imagen tenemos que a partir del 2007, a raíz de la crisis del 2007, comienzan a inventarse los QEs, que son políticas monetarias ultra expansivas, donde el gobierno comienza a comprar activos para estimular la economía. Obviamente se viene de una recesión de la crisis inmobiliaria, y para estimular la economía comienzan a comprar activos, comienzan a bajar los tipos de interés, etcétera, lo que ya sabemos. ¿Ok? Lo que aquí nos sorprende en realidad es que a raíz del COVID, los QEs comienzan, o la política monetaria comienza a ser ultra expansiva, donde compran, 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 e incluso un tercio del dinero actualmente en el mundo fue creado en menos de un año. Eso es lo que nos dice es la gravedad de la inflación y de la crisis económica que está por venir. En esta siguiente imagen tenemos dos líneas, tenemos el Standard Poor's y tenemos una línea exponencial creciente. Esta línea exponencial creciente, sus componentes son sin intervención de los bancos centrales. ¿Qué significa? Que
a este nivel de la línea verde es lo que debería estar cotizando el Standard & Poor's si tuviera una economía sana, por decir, sin estímulos, sin sobrereacciones del mercado, etcétera, etcétera. Recordemos que los índices o los mercados financieros es un juego de la oferta y la demanda que está controlado por las personas y nosotros no somos racionales. El mercado es irracional. Sin embargo, tarde o temprano tiene la razón. Y por más emoción que haya en el mercado, en algún momento tiene que regresar a sus partes fundamentales. Entonces, eso es lo que es la línea verde. La línea verde es lo que las empresas o el crecimiento económico lo está haciendo sanamente y que en algún momento va a llegar a esa línea. Y como vemos históricamente, tenemos aquí la gran crisis de 1929, que el mercado comienza a subir, comienza a estar por encima de esta línea de tendencia, comienza a estar por encima y nuevamente el mercado baja. Entonces, esto es un patrón que se viene repitiendo porque, como les digo, el mercado siempre tiene la razón. Entonces, si el Standard & Poor's comienza a subir y estar por encima de esta línea de tendencia, tenemos que tener mucho cuidado porque esto quiere decir que en algún momento el índice va a caer y va a estar donde debería estar. Y esto igual pasa en la década de los 60, de los 70, que el mercado comienza a subir. Aquí tiene un periodo más largo que esté por encima de esta línea de tendencia. Sin embargo, tarde o temprano llega a esta línea de tendencia. Después comenzamos a ver la burbuja.com, donde el mercado comenzó a estar muy emocionado, comenzó a haber mucho dinero y comenzaron a invertir en empresas o en proyectos que no servían. ¿Qué es lo que pasa? Pasan unos 4 o 5 años y el mercado regresa a la línea verde. Aquí tenemos la crisis subprime de las inmobiliarias y el mercado sigue bajando hasta llegar a esta línea exponencial. Y ahora que vemos que a raíz de los Qs, después de esta crisis inmobiliaria, miren con qué verticalidad comienza a subir el mercado. De aquí hasta acá no tiene prácticamente ningún respiro y solamente es creciendo. Que en algún momento, y como nos dice la historia, el mercado va a tener que bajar, va a tener que hacer un retroceso hasta esta línea creciente exponencial. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aquí tenemos igual la misma línea de tendencia exponencial y el Standard & Poor's, donde si es que un inversor o una empresa inversora comienza a comprar o invertir en el mercado de Standard & Poor's en pleno pico de la crisis del 29, se va a tardar 52 años en recuperar ese dinero. ¿Ya? Quiere decir que si usted no sabe en qué etapa del ciclo económico se encuentra y comienza usted a invertir en el pico alto, obviamente después de un auge viene una recesión y si usted invierte en el pico, se va a tardar 52 años en recuperar ese dinero porque el mercado tiene que bajar, tiene que darse la vuelta y nuevamente subir. Y ese proceso se va a demorar 52 años. Ahora, a raíz de 1970, de lo que el dólar se deslinda del patrón oro y que el Banco Central comienza a ser más activo con sus intervenciones en el mercado, ya no se tarda 52 años en recuperarse, ahora se tarda 26 años, como vemos en la imagen de acá. El Standard & Poor's comienza a estar por encima de esta línea verde de tendencia, baja y para recuperar el mismo nivel se tarda 26 años. Pero eso no es lo peor viene después de la crisis de 2007, con los QEs, con la política monetaria cuantitativa, en donde ya no se tarda 52 años en recuperar lo invertido, ni tampoco los 26, ahora se tarda 13 años en recuperar, quiere decir que ahora me tardo menos tiempo en recuperar si yo hice una mala inversión, ¿ya? Y como les manifestaba en la imagen anterior, es que el mercado actualmente está muy por encima de esta línea de tendencia. Y como la historia nos dice, en algún momento esta línea tiene que regresar hacia donde están sus fundamentales. Es por eso que lo que no sé cuándo pasará y no sé cuál será el detonante, pero de que va a tener un retroceso el mercado importante lo va a tener mínimo de unos 30 o 40%, no sé cuándo y no sé cómo. Pero de que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Eso sería todo, muchas gracias.